Nuestra siguiente plática, tenemos un invitado que siempre que le hablamos para que nos dé alguna plática o alguna ayuda, siempre cumple y está con nosotros y siempre nos dice que sí. Lo que voy a decir, él sabe por qué lo voy a decir. Él debería estar festejando ahorita con su esposa un evento muy especial. Sin embargo, está aquí con nosotros desde la mañana. El doctor Javier Marfil es un hematólogo de la localidad, conocido a nivel nacional e internacional. Él es investigador, pertenece al Departamento de Hematología del Hospital Universitario de la localidad y tiene trabajos publicados. Actualmente están haciendo muchas investigaciones en el área de hematología y con mucho gusto él nos hablará de un tema que pocas veces lo tocamos y es el manejo de la anemia en la paciente en la posmenopausia, que va concordando con la plática que dio el doctor Juan Pablo. Y Javier, muchas gracias de antemano. Adelante, por favor. Invitado, agradezco mucho la oportunidad que me dan de compartir algunos conocimientos que hemos tenido en este tema en particular. Y bueno, la idea es trabajar este tema de anemia en la perimenopausia. Yo me permití tratar de informarme cómo se define esto, porque nosotros tenemos algunas dudas que nos dedicamos a otra cosa. Y la perimenopausia, como se ve aquí en la gráfica, pues se define como aquel periodo que es muy variable, que dura de 2 a 5 años, que incluye todas las manifestaciones endocrinas, biológicas y clínicas que ocurren alrededor de la última menstruación. Así es como se define. Y lo más interesante es que en esta gráfica, que no consiga, yo les confieso, es un dato muy interesante, hablan básicamente del periodo que corresponde a la perimenopausia. En este grupo de pacientes se pensaba, en forma tradicional, que la anemia se debía básicamente a que había básicamente dos entidades o dos situaciones diferentes. Una era la menstruación, que era por los cambios al final de la menstruación con ciclos más abundantes que ya se mencionó en la plática anterior. Y la otra es que pudiera haber algún cambio en la alimentación o en el ingreso más bien de nutrientes asociados a este periodo de la menstruación. Entonces, para empezar, bueno, la Organización Mundial de la Salud define la anemia dependiendo de qué momento estemos, ¿no? En el hombre lo define cuando debe tener 13 gramos de hemoglobina, en la mujer 12 gramos de hemoglobina. Tiene una prevalencia general, se calcula entre el 11% en varones y el 10.2% en las mujeres. Y en pacientes mayores de 65 años tiene 15% en varones y 12% en las mujeres. En pacientes que están hospitalizados varía de un 30 a un 40 a 48% y fíjese que el 34% está asociado a deficiencias nutricionales. Entonces pensaba que la mujer que estaba entrando en la menopausia, perimenopausia, pudiera tener un defecto de la alimentación. Entonces hace tiempo ya se publicó este estudio ya por el 2011, en donde fue un estudio muy interesante que se denominó WHIOS, en donde se analizaron cerca de 72.800 mujeres, todas posmenopáusicas, y entonces se quería investigar qué asociación tenía la prevalencia de la anemia y los ingresos nutricionales, ¿sí?, al ingreso del momento del estudio y a los 3 años después, ¿sí? Entonces, los ingresos nutricionales fueron evaluados por un protocolo que se llama FFQ, que es lo que significa lo que está ahí anotado, ¿sí? Y se investigó específicamente los ingresos de hierro, folatos, vitamina B12, vitamina B6, proteína de origen animal y carne roja y cereales fortificados. Entonces, una dieta inadecuada fue definida como aquel ingreso menor a las referencias para mujeres mayores de 50 años, de acuerdo a los criterios internacionales. Y entonces se midió la hemoglobina al momento del estudio y 3 años después de seguimiento. Entonces se tomaron los criterios de la OMS para definir anemia. Entonces, fíjense lo más interesante, que al hacer la evaluación, se encontró que los pacientes, al momento del inicio, un 5% más o menos, 3.000, casi 4.000 mujeres tenían anemia al momento del estudio. Y lo más interesante es que este grupo de pacientes, las que tenían origen afroamericanas, aquellas que fumaban o que tenían un bajo ingreso económico o un alto índice de masa corporal de 30, tenían más anemia que las otras. Pero fíjense que el promedio de ingreso de nutrientes comparados no fue menor, al contrario. Se encontró que en el hierro el 50%
tenían un 50% más ingreso las pacientes, si comparados con la dieta regular. Tenían 12 miligramos de hierro diario comparado contra 8, que era lo recomendado. Igual con los folatos, que fue el 20% más, igual con la vitamina B12. Entonces no se pudo hacer ninguna correlación de la anemia con el ingreso de nutrientes. De manera que esa teoría o ese dato que teníamos se viene por tierra, y entonces tenemos que investigar. En una mujer que está ya en la menopausia o perimenopáusica, no tenemos que considerar como primera posibilidad el ingreso de los aportes nutricionales. De manera que en estos grupos de pacientes vamos a encontrar estos 3 grupos generales de anemia. Las primeras, que son nutricionales, que ya les mencioné, que vamos a revisar muy rápido: la deficiencia de hierro, la de B12 y el ácido fólico. Pero hay otro grupo de patologías que tenemos que considerar: las anemias por procesos inflamatorios crónicos, que se le llama anemia de las enfermedades crónicas, donde están enfermedades crónicas como, por ejemplo, la diabetes, o por ejemplo la hipertensión, el paciente con infecciones crónicas como tuberculosis o alguna otra, la insuficiencia renal, que con mucha frecuencia nos produce anemia, y algunas que son de origen no explicado, donde pudiera quizá incluirse algunas patologías de tipo endocrino, como la tiroides, por ejemplo, que con mucha frecuencia se asocia el hipotiroidismo con anemia. Pues vamos a revisar muy rápido cada una de ellas, ¿no? La anemia ferropénica es quizá la más frecuente, comprende la 5ª causa de anemia en términos generales. La mitad de ellos se debe a defectos nutricionales, dependiendo del área geográfica en donde estemos, y la otra mitad básicamente se debe a una pérdida de sangre. Deben recordar ustedes que el cuerpo no tiene una forma natural de eliminación del hierro. Si a una persona le falta hierro, básicamente nomás por 2 motivos: o no ingresa lo que debe ingresar, o se está yendo por algún lado. Entonces, cuando la persona está teniendo pérdidas de hierro, habitualmente es por hemorragia crónica, y las más frecuentes son el tubo digestivo, las vías urinarias y evidentemente las alteraciones menstruales. Entonces, las manifestaciones clínicas son muy variadas. En ocasiones van a ser no presentes, y solamente vamos a encontrar a ese paciente con deficiencia de hierro que no tiene anemia, pero sí tiene deficiencia de hierro, y el diagnóstico podría ser un poco difícil por la presencia de las enfermedades crónicas asociadas. Obviamente el tratamiento debe hacerse con hierro, aunque el hierro oral es un poquito mal tolerado, pero mucha gente lo recibe bien. ¿Qué pasa con el hierro? Bueno, el hierro, ustedes saben que una persona requiere más o menos 1 miligramo de hierro por día, como son sus requerimientos naturales. Se absorbe, esto es una cosa muy importante, el 90% del hierro se absorbe en la primera porción del duodeno, y tiene que estar en una forma química que se llama hierro ferroso. El hierro férrico que viene en los vegetales tiene que ser convertido a hierro ferroso, porque está en forma férrica. De manera que si una persona se alimenta con muchos vegetales, la transformación de férrico a ferroso no es tan rápida como se espera, y entonces la absorción es un poquito menor que el paciente que toma el hierro ferroso, que se encuentra en la carne, específicamente el hierro unido al Heme, como puede ser la carne roja. En el cuerpo se encuentra depositado en ciertos lugares como los tejidos, como la hemosiderina, se encuentra circulando en forma de ferritina, ¿sí? Y sus depósitos duran más o menos 3 años. De hecho, si calculamos que el requerimiento diario es de 1 miligramo y tenemos 1000 miligramos de depósito, entonces podríamos definir que duran aproximadamente 3 años. Y la función del hierro es múltiple. Una de ellas es la participación en la producción de eritrocitos, pero tiene muchas otras funciones relacionadas con su deficiencia en nuestro organismo. Entonces, la etiología básicamente es como se ve aquí: tiene una falta de aporte, que es una dieta inadecuada, que depende mucho de en qué área física, geográfica nos encontremos. También puede haber falta de absorción por diarrea crónica, algún síndrome de mala absorción o una gastritis crónica trófica, que puede inducir, sobre todo en el paciente que toma mucho vegetal, ya que el ácido clorhídrico es el que nos permite que el hierro férrico se convierta en ferroso. También tenemos aumento de requerimientos, como pudiera ser el niño que está en crecimiento, la mujer que está embarazada, o aquel enfermo que está sangrando y requiere recuperar su sangre que ha perdido. Sí, y aumento de las pérdidas, como les mencionaba, la hemorragia digestiva, pulmonar, urinaria o menstrual. Y por último, también la cutánea. Hay una cierta patología, la psoriasis, sobre todo la psoriasis que produce mucha descamación, que nos puede producir también deficiencia de hierro en forma crónica. Se manifiesta básicamente porque hay tres etapas clínicas. Una es aquel paciente que tiene disminución de las reservas, y ese paciente puede no tener anemia, simplemente puede tener deficiencia de hierro.
Aquel paciente que tiene depresión de hierro, pero no ha manifestado clínicamente ningún dato, y la deficiencia de hierro. Y el paciente va a tener básicamente dos grupos de manifestaciones, aquellas derivadas de de la anemia y aquellas derivadas de la deficiencia de hierro. Entonces, la anemia se va a manifestar básicamente por la deficiencia o la disminución en el aporte de oxígeno a los tejidos. Y básicamente va a ser porque el paciente tiene cefalea, tiene disnea, tiene mareos en ocasiones, y las otras son las que se deben a la deficiencia de hierro en particular. Y como les mencionaba, el hierro participa en muchas de las funciones metabólicas del organismo. Por ejemplo, en la piel de anexos, la persona va a tener, por ejemplo, la piel muy gruesa, con mucha descamación. En las uñas se ve un cambio muy interesante. La uña se hace como si fuera cuchara, a lo cual se le llama coiloniquia. Primero se hace plana y eso se le llama platoniquia, y después se hace como cuchara o tenedor, y entonces se le llama coiloniquia. El cabello se hace muy delgado y quebradizo. En las mucosas vamos a encontrar atrofia de las papilas de la lengua, las papilas gustativas. Obviamente vamos a encontrar los datos del sangrado digestivo o la pérdida de sangre. Y otras muy interesantes, hay unas que están llamadas neurofuncionales, por ejemplo la pica. La pica es una situación que no se ha podido definir si es causa o consecuencia de la deficiencia de hierro, pero nos ha tocado ver pacientes que toman, por ejemplo, tierra mojada o que comen, por ejemplo, barro, o que comen, por ejemplo, las piedritas que vienen junto con el frijol cuando lo están limpiando. Me ha tocado pacientes que comen gis, que comen leche magnesia. Incluso una paciente mía tenía un agujero en la pared donde se comía las piedritas del bloc de su pared, y el marido pensaba que estaba trastornada y lo que tenía era deficiencia de hierro básicamente. En los niños se ha descrito, por ejemplo, falta de atención, irritabilidad. Incluso se han descrito en pacientes alteraciones del electroencefalograma secundarias exclusivamente a la deficiencia de hierro. Y un dato muy interesante que lo ven con mucha frecuencia y les recomiendo que lo pregunten, es que el paciente tiene una alteración en el control de la temperatura. De repente pueden tener mucho calor cuando los demás tienen frío, o al revés, y eso también pudiera significar que el paciente tiene alteración en el metabolismo del hierro. Por otro lado, el diagnóstico de esta enfermedad pues, va a haber 3 puntos, pero el más importante o el más frecuente que vemos es primero que el paciente tiene anemia. Esta anemia, como ustedes saben, debe ser una anemia hipocrómica y microcítica, con los volúmenes, los índices eritrocitarios bajos, ¿sí? Debe ser arregenerativa, es decir, no debe tener reticulocitos de más del 5%. El hierro sérico debe encontrarse abajo, habitualmente por abajo de 50 microgramos. La capacidad de fijación de la transferrina debe ser mayor de 250. El porcentaje de saturación debe ser menor de 20%, la ferritina menor de 20 nanogramos. Y en los tejidos, cuando a veces tomamos biopsias de tejidos como en la médula ósea, no debe haber hemosiderina. Este grupo de datos son los que diagnostican al paciente que tiene deficiencia de hierro. Los que usamos habitualmente en la forma cotidiana es la biometría hemática, en donde encontramos anemia hipocrómica y microcítica. Los reticulocitos no siempre se analizan, pero si se llegan a pedir deben ser menos del 5%, y lo que llamamos el perfil de hierro, en donde viene hierro sérico, la saturación y el porcentaje, que son los más frecuentes que utilizamos en la práctica diaria. Si contamos con la ferritina, pues es precisamente la ferritina, es el dato de laboratorio que mejor correlaciona en algún paciente que no tiene enfermedad crónica. O sea, si solamente tenemos una mujer que pensamos que está en la menopausia y no tiene ninguna enfermedad asociada, el mejor dato que nos traduce el estado de hierro en la mujer es la ferritina específicamente. Bien, por otro lado, el tratamiento pues va a ser de 3 formas, ¿no? El hierro puede darse en forma oral, en forma parenteral, ya sea intramuscular o intravenosa. La verdad es que los resultados son iguales. Lo único que va a variar es el tiempo de tratamiento. Es decir, si ustedes quieren dar un tratamiento por vía oral, pues lo recomendado es dar un hierro, de preferencia un hierro que no sea tóxico o no sea irritativo. El más irritante es el sulfato ferroso. El menos irritante es el fumarato ferroso. La dosis recomendada varía de 250 hasta 600 miligramos. Y recientemente salió una publicación por ahí en donde se puede dar en días alternos, o sea, un día sí y un día no, y las respuestas son muy similares. Lo único es que el tratamiento debe prolongarse por 6 meses. Si nosotros damos menos tiempo, entonces no vamos a llenar la reserva del cuerpo y el paciente va a volver a tener anemia en un tiempo más o menos cercano.
Si lo vamos a hacer por vía intramuscular, yo les recomiendo que hagan un cálculo de cuánto hierro le hace falta al paciente para poder calcular cuánta cantidad de hierro necesita. O sea, no ponerle 5 ampolletas, 6 ampolletas, sino calcular cuánto requiere. Ahí en la gráfica ustedes pueden ver una fórmula. Esta fórmula fue diseñada en el Instituto Nacional de Nutrición hace muchos años por un químico que se llamaba Álvaro Loría, ya falleció, pero tiene dos constantes que ven ahí y esto nos incluye precisamente la reserva de hierro. Ahí les pongo un ejemplo, es una mujer de 59 años que trae hemoglobina de 8, un peso de 70 kilos, y en la fórmula ustedes ven que el hierro en miligramos es calcular el peso en kilos, y eso se va a multiplicar a 50 menos la hemoglobina por 2.4. Entonces, el plan sería multiplicar primero la hemoglobina por 2.4, que son 19.2. Eso se le resta 50, que es la siguiente constante, y nos da 30. Se multiplica por 70, y ese resultado, que son 2.156 miligramos, perdón, es lo que le hace falta al paciente. Si lo vamos a dar por vía intramuscular, acuérdense que las ampolletas de hierro, todas las que hay en el mercado, son de 100 miligramos. Entonces, esta paciente requeriría 21 ampolletas. No lo van a tolerar. Mucha gente dice, no, pues que prefiero que no me las ponga. Y recientemente hemos estado utilizando el hierro endovenoso. Hace muchos años teníamos un hierro que era el hierro Dextran, pero la verdad es que el hierro Dextran tiene demasiadas complicaciones. Hasta un 15% de los pacientes nos pueden hacer un choque anafiláctico ahí enfrente de nosotros, de manera que se dejó de usar. Ahora lo que usamos es un hierro que tiene una molécula de azúcar, que es la carboximaltosa, y este hierro que tiene carboximaltosa está diseñado para uso en la vena y se pueden poner hasta 500 miligramos en una sola aplicación. De manera que esta paciente, por ejemplo, requeriría 4 aplicaciones de 500 miligramos una vez por semana, y de esa manera en un mes repondríamos todo el hierro que le hace falta al paciente, en lugar de darle un tratamiento de 6 meses. La verdad es que se tiene que platicar con el paciente, comentar las posibilidades, y entonces de esa manera decidir en conjunto qué es lo que es mejor para esta paciente, si ella prefiere tomar el hierro o prefiere por vía intramuscular o prefiere por vía endovenosa. Bien, por otro lado están las anemias megaloblásticas, que básicamente son dos, y así muy rápido vamos a revisar la del ácido fólico y la de la vitamina B12, que son las dos más frecuentes que vemos. Y aquí es importante que las tomemos en cuenta porque no siempre pensamos en ellas. El ácido fólico es una vitamina que es el complejo E y que sus requerimientos varían de 50 a 150 microgramos diarios. Su función fundamental es en forma de, se encuentra en los vegetales en forma de un ácido que se llama pterohidroglutámico, y luego la forma de funcionar es el ácido tetrahidrofólico, que es cómo funciona en nuestro cuerpo. Básicamente las reservas no duran mucho, duran de 3 a 5 meses, y la función fundamental es participar en la división celular, en la generación de la uridina y de la timina, en la formación del DNA. Entonces una persona puede tener deficiencia entonces vamos a ver aquí la deficiencia de B12, es otra cosa muy interesante. Fíjense que los requerimientos de vitamina B12, como ven aquí, son muy poquitos, de 1 a 2 microgramos por día. De manera que los requerimientos se cumplen básicamente en nuestra dieta en México. De manera que digamos que la causa de nutrición o nutricional teóricamente no existe en nuestro medio. Requiere, como ustedes saben, de un factor que se llama factor intrínseco, que se produce en el estómago, en la curvatura mayor, el cual se une a la vitamina B12 porque este se va a absorber hasta el ilion terminal. Se deposita en nuestro cuerpo, los depósitos duran de 3 a 5 años y su función fundamental tiene dos metabolitos. Uno de ellos participa en la generación de la metionina, ¿sí? En la conversión de la homocisteína en metionina, y la otra, que es la adenosylcobalamina, participa en la síntesis de la mielina. De manera que un paciente que tiene deficiencia de vitamina B12, además de tener anemia, va a tener también polineuropatía, que es importante investigar en este grupo de pacientes. ¿Por qué puede tener un paciente deficiencia nutricional de ácido fólico? Pues una es la nutricional. En un momento dado las personas pueden tener un defecto en la absorción, como pudiera ser enfermedades infiltrativas del yeyuno, por ejemplo, o síndrome de mala absorción. Pueden tener pérdidas excesivas. Aquel paciente que está en diálisis evidentemente va a tener deficiencia de ácido fólico. Aumento de los requerimientos, por ejemplo, el paciente que tiene hipertiroidismo, que está hemolizando,
Y muchas drogas, que es importante mencionar porque muchas drogas intervienen en el metabolismo. La conversión del ácido fólico en ácido folínico, que es como se absorbe, lo hace una enzima que se llama dehidrofolato reductasa y esa se encuentra a nivel de la pared del intestino. Y hay una serie de medicamentos como anticonvulsivantes, algunos contraceptivos orales y algunos antimetabolitos como por ejemplo el cinclofluoracilo y el metotrexate, inhiben esa enzima que es la dehidrofolato reductasa, de manera que vamos a tener a largo plazo una deficiencia de ácido fólico. Y puede haber también algunos defectos hereditarios en la deshidrogenasa de la metilente tetrahidrofolato. La vitamina B12 tiene otros orígenes. Sí, básicamente la nutricional, como les decía, es muy rara, pero se ha descrito en aquellos pacientes que ahora están muy de moda, que son los veganos, en donde puede haber deficiencia nutricional de vitamina B12, pero básicamente se debe a que no exista, por ejemplo, el factor intrínseco, ya sea porque el estómago no está, porque le hicieron una gastrectomía. Recientemente hemos visto muchos pacientes que han sido operados, por ejemplo, de una cirugía de bypass para perder peso, ¿sí? Y en la cirugía de bypass dejan de fuera dos áreas importantes del tubo digestivo, la curvatura mayor, que es donde se produce el factor intrínseco, y el duodeno. De manera que estos enfermos van a desarrollar una anemia mixta, que es por deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de hierro, más o menos entre el 5º y el 6º año después de la cirugía, es cuando se van a presentar. Y es importante tenerlo en mente. Pero también puede tener una gastritis atrófica que se manifieste con aclodidia o enfermedades intrínsecas del intestino, por ejemplo, una resección del hilo terminal por tuberculosis o una resección del hilo terminal por un linfoma, por ejemplo, que es donde se absorbe la vitamina B12. Entonces podríamos tener deficiencia por ese motivo. Y también, obviamente, por defectos de utilización inadecuada, por defectos enzimáticos. El hecho fundamental es que ambas anemias se van a manifestar con ciertas manifestaciones clínicas, como ven aquí en la gráfica, ¿no? Quizá lo más importante son los datos de la anemia que ya mencionamos, que son cefalea, mareo, disnea, por ejemplo, cansancio, ¿sí? Pero hay defectos, por ejemplo, en este caso de la ictericia. Estos pacientes tienen una hemólisis que se llama hemólisis intramedular y entonces el paciente puede tener ligera ictericia con predominio de bilirrubina indirecta y atrofia de las glándulas, igual que con el hierro, la queilitis angular, que son lo que llamamos nosotros como boqueras, y puede haber hiperpigmentación cutánea y obviamente la neuropatía, que no hay que dejarla de paso en el paciente que tiene deficiencia de vitamina B12. Ahora, en el laboratorio vamos a encontrar, como ven aquí en la gráfica, unos anillos en los glóbulos rojos que se llaman anillos de Cabot, que son típicos del paciente que tiene una deficiencia de B12 o de ácido fólico, y esos puntitos negros que se ven en los glóbulos rojos, que son los cuerpos de Howell-Joly, que ambos implican que el paciente tiene una deficiencia de alguna de estas dos sustancias o vitaminas. Pero la biometría hemática, lo típico es que vamos a ver una anemia macrocítica, definida esta por un volumen globular arriba de 95, otros dicen que de 100. ¿Sí? Ahí puede haber pancitopenia, es decir, reducción de las 3 líneas celulares. Lo más importante es que la cuenta diferencial es normal, no hay ninguna diferenciación en cuanto a la proporción de polimorfos nucleares y linfocitos. Vamos a ver neutrófilos hipersegmentados, plaquetas grandes, y vamos a encontrar estos anillos de Howell-Joly y los anillos de Cabot, y vamos a encontrar bilirrubinemia indirecta y aumento de la deshidrogenasa láctica, que es típico en este grupo de pacientes. Bien, el tratamiento básicamente es identificar la causa y reponerla. Cuando es por deficiencia de vitamina B12 tiene que ser por vía intramuscular. Si lo damos por vía oral no se va a absorber, entonces hay que darlo por vía intramuscular. Hay un montón de medicamentos que tienen vitamina B12 a dosis muy altas. Con que apliquemos 2 o 3 aplicaciones de estos medicamentos va a ser suficiente. Y el ácido fólico sí se puede absorber por vía oral. Vamos a dar básicamente una dosis de 3 a 5 miligramos por día de 4 a 6 meses y con esto va a ser más que suficiente para reponer. Bien, ahora el otro grupo grande de patologías es el paciente que tiene enfermedad crónica y aquí hay muchas patologías que pueden estar asociadas. Básicamente se estima una prevalencia de un 20% más o menos y refleja un proceso inflamatorio de bajo grado pero crónico. Y aquí puede haber pacientes con tuberculosis, con infección por VIH-Sida, el paciente con cáncer, enfermedades autoinmunes, diabetes, insuficiencia cardíaca crónica, que se van a manifestar básicamente con anemia.
Pues se han reportado todas estas alteraciones en el paciente que tiene anemia de las enfermedades crónicas, que no nos vamos a detener mucho en ellos, pero sí existe ya un proceso muy interesante, que es que el hierro, los depósitos de hierro no se usan, de manera que el paciente tiene una mala utilización del hierro y daría la impresión de que el paciente puede tener una deficiencia de hierro, cuando lo que tiene realmente es una mala utilización del hierro. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Pues va a depender mucho de qué patología estamos revisando. Sí, básicamente el paciente va a tener una anemia que puede ser hipocrómica, microcítica, puede ser regenerativa con reticulocitos de menos del 5%. El hierro sérico se va a encontrar normal o alto. La transferrina va a estar baja. La saturación de la transferrina va a estar alta, más de 20%. Y la ferritina, que es quizá el marcador más importante, va a estar elevado. Entonces, en un paciente que tiene una enfermedad crónica, el estudio de laboratorio que nos define con mayor precisión su estado de ferremia es el porcentaje de saturación. Si el porcentaje de saturación está más del 20%, ese paciente no tiene deficiencia de hierro. Si el paciente tiene menos de 20% de saturación, entonces sí tiene deficiencia de hierro, aunque el hierro sérico se encuentre elevado. La ferritina aquí no nos sirve porque es un reactante de fase aguda y se va a elevar en cualquier padecimiento que pueda tener una inflamación crónica. Entonces, aquí en este caso lo que vamos a ver es precisamente la saturación, que se encuentra por arriba del 20% y la ferritina arriba de 20 y puede llegar hasta 400. En el paciente con enfermedad renal, que es un grupo muy particular de pacientes con enfermedad crónica, lo que ocurre es que existe una deficiencia de la eritropoyetina. Hay varias alteraciones que se han descrito, pero la más importante es que no hay eritropoyetina, porque como ustedes se recordarán, la eritropoyetina se produce en el aparato extraglomerular del riñón. Entonces, un riñón que está enfermo no va a generar eritropoyetina. Y esta anemia va en relación o se correlaciona casi directamente con la cantidad de depuración de creatinina, más que con el daño renal. Entonces, aquí en esta gráfica ustedes pueden ver lo que ocurre cuando el paciente tiene un daño renal. Hay una reducción de la eritropoyetina hacia la gráfica en su lado derecho, de manera que al no haber eritropoyetina no hay estimulación de la producción de sangre a nivel de la médula ósea. Ese es el punto fundamental. Obviamente ya ustedes podrán entender que el tratamiento que hacemos en este caso pues es con la reposición de la eritropoyetina en este grupo de pacientes. Entonces, el tratamiento del paciente que tiene falla renal es básicamente reponer eritropoyetina. Dosis recomendadas más o menos son de 25 a 50 unidades por kilo. Y lo más importante es que la hemoglobina no debe llevarse a lo normal. Lo ideal es que esté entre 10 y 11%, porque ya se demostró en algunos pacientes pueden desarrollar un accidente vascular cerebral si la hemoglobina está por encima de 12 gramos, de manera que lo ideal es que esté alrededor de entre 10 y 11 gramos. Otras patologías que voy a mencionar así muy rápido, básicamente es la presencia de una gamopatía, es decir, una elevación de las globulinas en forma patológica. Entre ellas está el mieloma múltiple, que es el más frecuente, ¿sí? Y entonces el paciente con mieloma múltiple va a tener alteraciones óseas, va a tener hipercalcemia, anemia y falla renal, ¿sí? Y hay que sospecharle si el paciente tiene en un momento dado elevación de las globulinas en la sangre, que es el punto fundamental. No nos vamos a meter en detalle a describir esto. Lo que sí les quiero mencionar es que pueden encontrar pacientes que tienen anemia, más o menos un 60%, y existe una acción en la hematología que dice que cualquier persona arriba de 50 años que tiene anemia de origen no determinado, la causa número 1 es mieloma múltiple y hay que ir a buscarlo. Y la forma de sospecharlo es la elevación básicamente de las globulinas en sangre, y vamos a encontrar estas lesiones que ustedes ya conocen, que son las lesiones que llamamos en sacabocado, que se ven básicamente en el cráneo. Estos son los que vemos en las imágenes de la electroforesis de proteínas con una elevación del pico monoclonal, pero lo más importante es tratar de identificarlo. Con esto, como les digo, cualquier paciente con más de 50 años con anemia de origen oscuro debe tener mieloma múltiple como primera opción hasta que encontremos otra cosa. Y finalmente las displasias, y con esto ya quiero terminar. Los síndromes mielodisplácicos son un grupo de patologías que recientemente fueron descritos y que se deben a un defecto en la maduración de la sangre a nivel de la médula ósea. Es todo un capítulo, pero no lo vamos a meter a revisar. Y para concluir, yo quiero comentarles que la anemia del paciente que está en la perimenopausia no necesariamente se debe a
una deficiencia de hierro por sangrados anormales. Hay que investigar al paciente, hay que determinar con la mayor certeza posible cuál es la etiología de la anemia y llegar a un tratamiento adecuado. Y con esto termino. Le agradezco mucho su invitación y su atención y quedo por si hay alguna pregunta al respecto. Muchas gracias. Sí, Javier, te quiero hacer una pregunta. Ya mencionaste que el hierro más irritante es el sulfato ferroso y el menos irritante es el fumarato ferroso. Sí. Pero ¿qué pasa con aquellos productos que nos ofrecen las compañías como hierro elemental, hierro polimaltosado oral? ¿Cuál es el mejor? Mira, todos esos tienen dos mecanismos que se proponen de absorción. Uno es a través de la absorción en el duodeno, que es la absorción habitual, a través de la ferroportina, que es una proteína que está a nivel del tubo digestivo, permite que entre el hierro y se absorbe. Ese es el hierro habitual. El hierro polimaltosado, por ejemplo, hay un compuesto que está en el mercado que se llama ferranina-fol, discúlpame, ese es el único que tiene hierro férrico. El problema con la ferranina-fol es que el hierro está en forma férrica y debe de convertirse a ferroso, como le mencionaba yo hace rato, y por eso no hay respuesta. Hace algunos años hicimos un estudio en donde comparamos dos grupos de mujeres, un estudio muy cortito. En una les dimos hierro y ácido fólico en forma de ferroso y en otro les dimos la ferranina-fol. En estos no hubo ninguna respuesta. Nosotros en hematología ya no usamos ferranina-fol. Usamos el hierro y el otro. Ahora, de los hierros, el que es menos dañino al estómago es el fumarato. Pero el hierro polimaltosado, nomás hay que asegurarnos que venga como hierro ferroso. Cualquiera de ellos funciona perfectamente bien. El único que no jala bien es el férrico. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Sí? Y el otro comentario, no sé qué opines, en Estados Unidos está contraindicado y de hecho es motivo de demanda utilizar hierro intramuscular. Sí. De hecho, en el Goodman y Hillman viene, me acuerdo muy bien en el libro de farmacología, que no se debe de usar hierro intramuscular. Sí, de hecho. Yo tengo más de 25 años de no usar hierro intramuscular. Sí. ¿Uso hierro oral o vía endovenoso? No sé, sí. De hecho, ahora es más fácil utilizar el hierro endovenoso porque el hierro que tiene carboximaltosa es mucho mejor tolerado en cuanto a la reacción alérgica. Lo que usábamos antes, el hierro dextran, era realmente muy crítico. Hay uno por ahí que son hierros también que tienen moléculas de un azúcar como la glucosa, que se pone en la avena también, que es uno que se llama marca Venoferrum, y funciona bien. El problema con eso es que si lo diluyes en muy poca cantidad de solución salina, te produce adenitis en la axila y te produce dolor. Pero en realidad el hierro intramuscular ya debería estar proscrito. El problema es que todavía hay mucha gente que incluye... Y otro detalle que vemos aquí, Raúl, es que dan dosis muy bajas, entonces no reponen lo que deben de reponer y entonces el paciente está regularmente recibiéndolo. Está asociado un sarcoma de músculo con el uso de hierro crónico. Así es. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Sí, no, muchas gracias a usted. Muchas gracias, doctor, por participar con nosotros. Gracias. Gracias, muy amable.